Hola gente de YouTube, hoy les traigo la cuarta parte de qué hubiera pasado si Tsuna caía en el mundo de High School de XD. Bueno, antes de empezar les aviso que voy a subir otra teoría junto con esta. Bueno, diciéndoles esto, comencemos. En eso, Tsuna vio como el pacificador de Uni empezó a volver una flama de última voluntad del tipo cielo. En eso, Tsuna vio como también su anillo se empezaba a volverse una flama de última voluntad. En eso, Tsuna vio como en la ropa con la que él había llegado empezaba a brillar. En eso, Tsuna se acercó y vio que en el bolsillo de su chaqueta se encontraba el anillo de Byakuran brillando. Nota del autor: Tsuna tenía el anillo de Byakuran gracias a que después de su pelea él fue a recogerlo pero no lo recordaba, pero este, al igual que su anillo y el pacificador de Uni, se volvía una flama de voluntad. En eso de repente este vio como las tres flamas se unían en un momento. Tsuna vio como en pequeño estallido generado por lo sucedido creaba una luz cegadora que dejó aturdido a Tsuna por unos instantes, pero después de unos segundos Tsuna vería que las tres flamas al juntarse habían creado otro anillo. Pero este, al verlo, te daba un escalofrío que recorría tu cuerpo en cuestión de segundos. Tsuna al ver el anillo se sorprendería gracias a que el anillo era totalmente distinto a lo que había visto. Tsuna, un poco asustado, se acercaría al anillo, pero en eso el anillo creó una barrera similar a la que se creó en su combate contra Byakuran, pero en eso Tsuna sentiría como su Bongo Box empezaba a sacudirse de un lado a otro. Tsuna, al notar eso, intentó tratar de tranquilizar el movimiento que estaba generando su caja, pero en eso, al hacer eso, vio como la caja se abría dejando salir a Natsu como si nada, pero Tsuna al ver a Natsu notaría que este junto con sus guantes y el anillo empezaron a brillar. En eso este vería que el anillo empezó a succionar a Natsu y sus guantes, pero en eso él vio que se le empezaba a acercar el anillo a su mano. Tsuna al ver eso este extendió el brazo por instinto para tomar el anillo, pero este al tomarlo vería una serie de lugares extraños. En eso Tsuna vio un lugar bastante conocido para el Tsuna diría este es la escuela Naomimori, pero entonces este vería como todos sus amigos estaban en clase, pero este al ver eso se preguntaría que cómo eso era posible, pero en eso una voz le dijo: esto es lo que está pasando ahora mismo en tu dimensión. Tsuna al escuchar la voz preguntaría que quién era él que había dicho eso. Pero en eso la voz dijo: revisa tu mano, a lo que Tsuna vería su mano y vería que tenía sus Golgolelots y el anillo puesto. En eso Tsuna al verlo se sorprendería y se preguntaría pero cómo lo es posible, a lo que la voz le preguntaría si él era su nuevo amo. Tsuna al ver de dónde venía la voz se sorprendió y dijo: pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Diría Tsuna. En eso el anillo le diría a Tsuna que se tranquilizara. Tsuna, haciendo caso, tranquilizándose un poco, de regreso con Issei en un viejo edificio de la escuela de Issei. Issei se encontraba en la habitación del club de ocultismo esperando a Rias Senpai junto con Akeno. En eso una de las puertas se abrió así y entrando Rias junto con Koneko y otra persona más. Este era un chico al que Issei conocía como Yuto Kiba, estudiante de segundo grado en la Academia Kuo y el más deseado por las chicas del campus. En eso todos empezaron a presentarse, pero Rias, al estar al lado de Issei, comprobó que él ya no portaba el dragón. En eso Rias decidió contarle todo a Issei para poder explicarle lo de su dragón y preguntarle sobre Tsuna. En la dimensión de Tsuna este se encontraba en el cielo flotando, viendo como el anillo empezaba a brillar nuevamente. En eso vio como se acercaban varias flamas hacia él. Nota del autor: en total eran 18 flamas, pero este vería como todas las flamas se encontraban con varias cajas. En eso las flamas se detuvieron enfrente de él, pero este vería que esas flamas eran las de sus amigos y todos los arcobalenos. En eso al anillo le dijo a Tsuna que si quería saber cómo se encontraban sus amigos debía tratar de ver con cada una de las flamas. Tsuna haría caso a lo que el anillo le dijo. En eso en la flama del sol se encontraba Reborn junto con Dino diciéndole que ya se había decidido al nuevo sucesor de la 10ª familia gracias a que Tsuna había desaparecido. En eso en la mente de Tsuna vino a él un recuerdo de su batalla contra Shanxus. Este recordaría que Shanxus le dijo que si él no estuviera él fuera sido escogido el otra persona, el sucesor de la 10ª familia. En eso Tsuna vio como Dino le preguntaba a Reborn por su pacificador, a lo que este le diría que esa era la otra cosa que debía hablar contigo: los anillos Bonrola y los anillos Marre junto con los pacificadores de los arcobalenos desaparecieron. En eso Dino le dijo a Reborn si la desaparición de Tsuna no tenía nada que ver con la desaparición de todo, a lo que Reborn le diría que el inútil de Tsuna no tenía nada que ver con eso, a lo que Dino, sorprendido, le diría a Reborn que porque lo trataba así, a lo que Reborn le dijo que Tsuna era un inútil sin él y sin su familia. En eso Tsuna trató de ver a Ryohei, pero este al verlo vio que se encontraba con todos los demás hablando. En eso vio
como todos se rían de algo, pero en eso escucho que todos sus amigos al igual que Reborn empezaban a insultarlo, inclusive Gokudera y Kyoko. En eso Tsuna dejó de ver las flamas para ya no ver eso, pero el anillo le dijo: esto es lo que está ocurriendo en este mismo instante en tu dimensión. Amo a lo que Tsuna le preguntaría que por qué lo había llevado ahí, a lo que el anillo le diría que él lo había pedido. En eso Tsuna recordó que cuando tocó el anillo él pidió ver a sus amigos, a lo que el anillo le dijo: veo que ya lo recordaste, pero dejarme decirle algo, amo, usted solo está como observador en esta dimensión. A lo que Tsuna le diría que porque todos los anillos se encontraban con él, a lo que el anillo le diría que ese había sido otra petición de él. A lo que Tsuna le preguntaría que por qué estaban ahí, el anillo le contestó: porque usted desea ser fuerte para sobrevivir. A lo que Tsuna le diría con lágrimas en el rostro que era cierto. En eso Tsuna vio como todas las cosas empezaban a volverse flamas de voluntad y empezaban a entrar en el anillo de Tsuna. Después de eso Tsuna le diría al anillo que se fueran de ahí, a lo que el anillo hizo caso llevándolo de regreso a casa de Issei. Mientras tanto en el club de ocultismo, Rias acababa de contarle todo a Issei, tanto lo de las tres facciones, que ellos eran demonios, y lo de su dragón. Rias al haber terminado vería que en la cara de Issei se veía una gran expresión de confusión. En eso Rias le preguntaría si lo había entendido, a lo que Issei solo asentiría que no. En eso Rias con un pequeño suspiro empezó a explicarle todo. Bueno, sin alargar más esto, después de repetirle a Issei todo más o menos en cualquiera, Rias le preguntó a Issei sobre el joven que lo salvó, a lo que Issei en su mente pensó: a lo mejor Tsuna también es un demonio o un ángel caído. En cualquier caso Issei les contó todo sobre Tsuna. El club de ocultismo quedó con una enorme expresión de sorpresa. En eso Rias le dijo a Issei que él podía traer a Tsuna para hablar con él, a lo que Issei respondió que sí. Después de eso Issei decidió irse a casa, mientras se iba preguntando sobre Tsuna. De regreso en la casa de Issei, Tsuna se encontraba en su habitación mientras le preguntaba al anillo que qué había pasado con los anillos y las cajas, a lo que el anillo le dijo que los anillos se encontraban dentro de él junto con los pacificadores y las Box. El anillo le dijo a Tsuna que él podía darle un anillo a quien usted me lo pida. En eso el anillo le dijo que si lo necesitaba solo lo llamara. En eso Tsuna recordó que debía reunir la energía para invocar a Dragon Yor, pero en eso Tsuna escuchó como la puerta de la casa se abría. En eso Tsuna fue a ver, en eso vio que era Issei y recordó lo que le había dicho Bright de que Issei era su antiguo portador. En eso Issei vio que Tsuna estaba en las escaleras. En eso él bajó y le dijo a Issei que necesitaban hablar, a lo que Issei se sorprendería y le diría que él también debía hablar con él. En eso los dos fueron a la sala y se sentarían en los sofás, a lo que Issei le contaría a Tsuna lo ocurrido, a lo que Issei le preguntaría a Tsuna si él era un demonio o un ángel caído, a lo que Tsuna le contestaría que no. En eso Tsuna le contó todo lo ocurrido también, a lo que Issei con una cara de sorpresa le preguntaría que si él entonces tenía su dragón, a lo que Tsuna diría que sí, a lo que Issei con cara triste le diría a Tsuna que felicidades. Tsuna al ver eso llama al anillo le dijo que le diera el anillo y la caja de tormenta, a lo que en eso del anillo de Tsuna saldría el anillo y la caja Aka dándoselas a Issei. Issei con cara de sorprendido le dijo que qué era eso, a la que Tsuna le explicaría lo del anillo y cómo funcionaba. En eso Issei le dio un abrazo a Tsuna, a lo que Tsuna le diría a Issei que debía entrenar para así volverse fuertes, a lo que Issei le diría que sí, a lo que Issei le diría a Tsuna que la presidenta quiere hablar contigo mañana. Así Tsuna diciendo en su mente: es mi oportunidad para hablar con ella, a lo que Tsuna le dijo que sí. Así los dos se dirigieron a la habitación de Issei para que Tsuna le enseñara a usar las flamas de última voluntad. Así los dos, después de haber entrenado hasta ya muy tarde, Issei se dirigió a su habitación. Hacia la mañana siguiente, como era de esperarse, los dos terminaron quedándose dormidos ya a eso de las 2 de la tarde. Issei y Tsuna se levantaron gritando gracias a que no habían ido a la escuela. Bueno, hasta aquí esta cuarta parte de esta teoría, pero antes de acabar aviso que voy a subir esta teoría junto con otra sin más que decir. Hasta otra.